Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, lo que se puede reparar. Que es necesario reparar cosas en la vida, se hace muy necesario. Nuestra imperfección va arruinando, deteriorando, echando a perder cosas, asuntos, relaciones vitales muy importantes. Pero lo cierto es que nos preguntamos en diversas ocasiones hasta qué tanto realmente algo estropeado se puede reparar. Y esa es una pregunta que nos hacemos con relaciones rotas, con sociedades que acaban mal, con asuntos de índole más bien personal, íntimo y hasta también con asuntos de orden espiritual, pues este es nuestro tema para hoy, lo que se puede reparar. Y ansío de todo corazón poder brindar con ayuda de Dios, amigos, algunas luces para aquellos que se están preguntando si esa circunstancia en la que están inmersos, circunstancia difícil, realmente se pueda recuperar o se pueda reparar. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, verso 4, precisamente se nos arrojan luces a este respecto y no solo eso, se nos da esperanza. Dice Jeremías 18, 4, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer, escuchen bien, otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. La Biblia, en otras versiones, aclara que con los mismos restos de aquella vasija echada a perder, precisamente con ellos hizo una vasija mejor que la anterior. Pues les decía que eso nos da esperanza, esperanza en el sentido de que de pronto cosas que creemos ya que no se pueden restaurar, cosas que ya las vemos en pedazos, en ruinas, de pronto este pasaje puede darnos esperanza y efectivamente cosas puedan mejorarse y puedan restaurarse en nuestras vidas. Ahora, la gran pregunta, por supuesto, que ya anticipo ustedes, amigos, estarán haciendo: ¿qué cosas se pueden reparar? Porque obviamente no podemos nosotros aspirar a que todo lo que se arruine en nuestras vidas, todo absolutamente se puede reparar, por supuesto que no. Y allí no es tanto la dificultad de qué sí se pueda o qué no se pueda. ¿Saben cuál es el factor determinante? El factor tiempo. Dice el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento oportuno. Y el problema de muchas personas es que dejaron pasar el mejor momento para arreglar alguna situación. Pero bien, no quiero dar una respuesta única a esto, así es que volvamos a la pregunta original. ¿Qué cosas se pueden reparar? Déjenme decirles qué cosas perfectamente pueden ser reparables en nuestras vidas. Uno, un pecado si lo tratas delante de Dios. Ahora quiero que noten el sí como un condicionante. Hay personas que tienen años de estar atrapados en lo que llamamos en consejería pastoral una conducta esclavizante, que no es nada más que un término para referirse a un pecado reiterado, que por lo general es un pecado oculto, inconfeso y practicado de manera compulsiva cada tanto, como sucedería, por ejemplo, a un alcohólico, a un drogadicto o a alguna persona que es adicta a la pornografía o a cualquier otra clase de adicciones. Pues bien, el pecado es adictivo y sucede que nos ligamos con el pecado y no en todos los casos salimos librados del asunto, y en muchas personas se da esto de una conducta esclavizante que no es nada más que un vinculante de un orden cíclico con el pecado. ¿Puedes librarte de eso o será que simplemente debes acostumbrarte a estar cayendo reiteradamente en un pecado? Puedes restaurarlo, puedes repararlo, pero si lo tratas delante de Dios. Si lo tratas solamente con tus fuerzas,
en tus capacidades, solamente déjame decirte que no te doy muchas posibilidades. Sin embargo, si tratas el pecado delante de Dios, déjame decirte que no hay pecado que sea tan grande, no hay pecado que sea tan enraizado en la vida humana, tan arraigado que no pueda ser desarraigado por el poder de Dios y la persona puede verse absolutamente libre de los efectos del pecado. Así es que esto es lo primero. Se pueden reparar un pecado si lo tratas delante de Dios. 2. ¿Qué otro tipo de cosas se puede reparar en la vida humana? Una mala decisión si todavía estás a tiempo. Aquí, como les decía yo al inicio, el gran condicionante es el tema del tiempo. Cuando se trata de decisiones, las decisiones tienen su ciclo de tiempo en el cual pueden ser revisadas, pueden ser reevaluadas, pueden ser cambiadas, pueden ser sustituidas, puedes darle marcha atrás, pero si lo haces en el tiempo oportuno. Yo he visto a personas que llegaron a deshora para tratar de deshacer una mala decisión. Precisamente en estos días estoy tratando a alguien en otro país que jugó con demasiado riesgo con cierto aspecto de su vida y en las ocasiones anteriores en que lo hizo así, salió bien librado. Yo creo que eso le dio un aliciente inconscientemente, le dio un aliciente de que él siempre podía reparar el asunto y siempre podía salir librado. Pues bien, le llegó una ocasión más donde volvió a jugar con fuego y en esta ocasión he visto su mundo derrumbarse completamente, perdiéndolo absolutamente todo. ¿Por qué? Una mala decisión, algo que ya él debía conocer por sus riesgos, porque no era primera vez que tomaba una elección errónea en ese aspecto de su vida, pero como en todos los casos, llega la última oportunidad. Y en este caso le vi tratar de deshacer una mala decisión, pero ya sin posibilidades. Así es que pregúntate si todavía tienes tiempo. Y te doy un consejo, Si todavía tienes tiempo, corre a tratar de reparar esa mala decisión. Tercer tipo de cosas, de asuntos que se pueden reparar. Una debilidad, si trabajas con ella. No sé si van notando, amigos, que todo esto tiene un condicionante, el sí. Si esto, si aquello. ¿Por qué? Porque para reparar cosas en nuestras vidas se requiere bastante de nuestro compromiso. Hay personas que echan a perder cosas importantes en sus vidas, luego claman a Dios porque Dios les ayude, van a una iglesia, hacen oraciones, piden consejo, pero solo quieren ser receptores de una reparación divina o solo quieren ser receptores de una restauración por parte de Dios. Pero ¿qué tal, amigos, comprometernos? Porque el compromiso del individuo también le demuestra a Dios verdaderamente dónde está su interés. Entonces, si tienes una debilidad, pero si te atreves a trabajar con ella, si te comprometes, ¿cómo comienza el compromiso? Reconociendo, yo tengo esta debilidad en particular. Trátese de lo que sea. Para Dios no hay nada imposible, pero necesitas tratar con el asunto. Lo peor que alguien puede hacer frente a una debilidad es ignorarla, es evadirla, es engañarse respecto a ella. Eso es lo peor que uno puede hacer. Y las debilidades al final terminan, amigos, explotándonos en pleno rostro y lastimosamente llevándose a otras personas importantes en nuestras vidas como efectos derivados o efectos colaterales. No tiene sentido. Así es que, si tienes una debilidad, no creas que te vas a morir con ella. Tú puedes superar esa debilidad, tú puedes reparar, restaurar esa debilidad si
te comprometes a trabajar con ese asunto. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, sigo sumando respuestas a la pregunta original, ¿qué cosas se pueden reparar? Pues bien, se puede reparar una mala tendencia si la combates, no si te amistas con ella, no si buscas comunión con ella. Hay cosas en nuestras vidas, amigos, que necesitamos combatir. Las malas tendencias deben ser absolutamente proscritas en nuestras vidas y debe haber una enemistad profunda entre cada individuo y sus tendencias negativas. Las malas tendencias, amigos, pueden estar en todos los campos de la vida. Hay quienes tienen la mala tendencia de mentir, otros tienen la mala tendencia de engañar, otros es en el campo de su sexualidad, tienen tendencias que terminan siendo de riesgo, otros tienen tendencias negativas en relación al dinero, en fin. Cuando hablamos de tendencias que son inclinaciones, predisposiciones negativas, aquí lo que le toca a cada individuo básicamente es descubrirse a sí mismo. Mis tendencias negativas son en cierto orden, la suya, amigo, amiga, es en otro orden probablemente. Lo que es una mala tendencia para usted no lo es para mí. Lo que es una mala tendencia para mí puede ser algo totalmente alejado de lo que es su realidad. Pero lo importante es que aprendamos a hacer lo que dice uno de los autores neotestamentarios. Dice que se da el caso de un hombre que se acerca al espejo y observa su rostro, pero luego se da la vuelta y se olvida cómo era, se olvida lo que vio. A veces Dios nos hace el favor, amigos, de darnos ciertos chispazos de revelación. Y dentro de esos chispazos de revelación, de pronto vemos cosas negativas en nosotros que no habíamos advertido. Y pueden ser cosas que otros sí han advertido, cosas que otros sí ven en nosotros, pero nosotros hemos estado completamente a ciegas al respecto. Cuando Dios nos revela alguna tendencia, alguna inclinación negativa, sobre lo que sea, lo que necesitamos hacer entonces es comenzar a combatirla, decirnos la verdad, porque lo peor que puede hacer un individuo es mentirse a sí mismo, tratar de engañarse. ¿Qué gana uno con hacerse esa jugarreta y engañarse a sí mismo? No gana nada y puede perderlo todo. Entonces, ¿qué cosas se pueden reparar? Una mala tendencia si la combates. Y 5, cierro con esto la primera parte del enfoque. También algo más que se puede reparar es una conducta desordenada si comienzas a disciplinarte. Hay personas que literalmente van a ser fracasados en la vida. ¿Por qué? El desorden ha imperado en sus vidas. Son personas que nunca respetaron horarios, nunca respetaron compromisos, nunca se pusieron en serio con las cosas de la vida. Tuvieron no sé si un aire de diversión con la vida o simple irresponsabilidad, de pronto cinismo para con las cosas importantes en la vida, pero lo cierto es que una conducta desordenada, claro que puede restaurarse y puede repararse. Yo he visto a personas que desperdiciaron su tiempo, desperdiciaron relaciones, desperdiciaron oportunidades, desperdiciaron recursos, desperdiciaron talentos, pero hubo un momento en que dijeron, no, yo necesito comenzar una vida disciplinada, una vida ordenada. Y déjeme decirle, les miré más tarde a estas personas convertidas en gentes triunfadoras, gentes ganadoras, gentes que alcanzaron sus metas y sus ideales más altos y más valiosos. Así es que he respondido para ustedes qué tipo de asuntos se pueden reparar. Ahora les propongo hacer la pausa acostumbrada porque en la segunda parte vengo con este subtema, ¿cómo reparar vida? De lo más valioso que podemos echar a perder no es un auto, no es un costoso dispositivo, una computadora o cualquier cosa que pensemos a ese nivel. Lo más caro, lo más valioso que tenemos es
lo que de verdad concierne a nuestra vida. ¿Se puede reparar vida? Claro que se puede reparar vida, y a vuelta de pausa les hablo precisamente de eso. ¿Cómo reparar vida? Así es que vuelvo en unos instantes. Entérese del contenido digital de René Peñalba. Ingrese al nuevo sitio web www.rene-penalba.com y conozca más sobre su labor ministerial. Aquí encuentra su agenda de compromisos, libros, audio de mensajes, conferencias y el programa Realidades. Además, el nuevo podcast disponible en iTunes y SoundCloud. Suscríbase totalmente gratis. Búsquelo como René Peñalba. Y para estar conectado, sígalo en su página de Facebook y canal de YouTube. No se pierda el valioso contenido digital de René Peñalba para edificación de su vida y ministerio. Amigos, estamos ya de vuelta y les recuerdo que nuestro tema de enfoque para esta ocasión se titula Lo que se puede reparar. Amigos, lo que se puede reparar, hagámoslo. Lo que ya no hay más remedio que aceptar como pérdida, como deterioro, como pérdida total, pues ni modo, a aprender alguna lección de vida por causa de ese descuido, y no podemos darnos el lujo de cometer el mismo error. Pero afortunadamente hay cosas reparables, cosas que se pueden restaurar en nuestras vidas, pues de eso estamos hablando, de lo que se puede reparar. En Jeremías 18:4 se lee: pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. ¿A quién se le deshizo en las manos? Al gran alfarero. ¿Sabe? Yo creo que lo trágico cuando algo se echa a perder es que se eche a perder en nuestras manos. Pero ¿sabe? He visto yo cosas aparentemente destruidas puestas en manos de Dios. Y mire lo que pasa. La vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija con lo que tenía en las manos, hasta que le pareció que le había quedado bien. Es lo que Dios hace en nuestras vidas, amigos. Él puede restaurarnos. Él puede reparar, rehabilitar todo aquello que nosotros quizá en nuestros mejores esfuerzos y con nuestros mejores recursos jamás podríamos hacer. De ahí pues que hay que agarrarse entonces de aquel que puede reparar vidas, y esto es Dios. En la primera parte del programa, haciendo un poquito de resumen para volver a conectarnos con el asunto, les hablaba de qué cosas se pueden reparar y les di 5 asuntos reparables en la vida humana. 1, se puede reparar un pecado si lo tratas delante de Dios. 2, se puede reparar una mala decisión si todavía estás a tiempo. 3, se puede reparar, superar una debilidad si trabajas con ella. 4, se puede reparar y restaurar una mala tendencia si te decides a comenzar a combatirla en lugar de echarte en sus brazos. Y 5, se puede reparar una conducta desordenada si comienzas a disciplinarte. Ahora, complementemos ese enfoque con lo siguiente: ¿cómo reparar vida? Ya no hablemos de cosas materiales, fijemos nuestra atención en cosas de valor inconmensurable. ¿Se puede reparar vida? ¿Cómo reparar vida? Primer consejo: se puede reparar vida con toma de conciencia. Lo primero que tiene que hacer una persona que quiere reparar algo valioso en su vida es tomar conciencia de lo que está pasando. ¿Han leído ustedes, amigos, la parábola del hijo pródigo en la Biblia? Dice que cuando aquel chico estaba en una porqueriza entre los cerdos malolientes, queriendo comer de lo que comían los cerdos y ni siquiera eso nadie le daba, dice, y volviendo en sí. Otras versiones dice, y recapacitando. ¿Qué es eso? Es volver a la conciencia. Qué importante es tomar conciencia de la realidad de la vida propia. Tomar conciencia de los errores que uno ha cometido, tomar conciencia de las malas elecciones que uno ha hecho en la vida,
tomar conciencia de cómo se dejó llevar por tendencias negativas, por malas tentaciones, etc. Tomar conciencia es lo primero. No creo, oiga bien, no creo que para reparar vida esto sea posible sin una previa toma de conciencia. Es algo que el mismo cielo exige, que la persona tome conciencia de sus males, que la persona tome conciencia de sus yerros. Entonces sí, se puede hablar de perdón, se puede hablar de restauración, se puede hablar de nueva oportunidad, porque la toma de conciencia es lo que conduce a una persona al único puente que hay para la restauración, el arrepentimiento. No hay otro camino, es un solo puente. Cuando una persona logra tomar conciencia, entonces está lista para arrepentirse, y si está lista para arrepentirse, está lista para ser reparada. El hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: he pecado contra el cielo y contra mi padre. Tendré que ir a mi padre y reconocer mi equivocación. La toma de conciencia le lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento le lleva a la restauración. Sigo con la pregunta: ¿cómo reparar vida? Bueno, ya estaba yo adelantándome. Lo primero es toma de conciencia. 2, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es tener un deseo vehemente, un deseo intenso, profundo, de dar la vuelta y retomar el camino de donde uno se extravió. Arrepentimiento es odiar a plena conciencia, odiar lo malo que uno ha hecho. Pero no hablo, y no confundan arrepentimiento con culpabilidad. Se parecen. La culpabilidad es aquel sentimiento de acoso interior por lo malo que uno ha hecho. Pero el arrepentimiento tiene un vinculante espiritual y tiene un deseo de redención, y también tiene un vinculante para con Dios. Ejemplos: Judas sintió culpabilidad por lo que hizo y se suicidó. Pedro se arrepintió de lo que había hecho, que no hay gran diferencia entre lo que hizo Judas y lo que hizo Pedro. Pero Pedro se arrepintió, mientras que Judas solo sintió culpabilidad. Culpabilidad sintió Caín cuando asesinó a su hermano Abel, pero la Biblia no dice que él se arrepintió. ¿Se dan cuenta? Tenemos nosotros que clarificar todo eso en nuestro corazón y decirnos, o preguntarnos, indagarnos: ¿estoy arrepentido o solo me siento mal? Sigo aclarándoles este punto. Caín. ¿Por qué exactamente Caín se sintió mal? Caín se sintió mal por las consecuencias, nada más. Él dijo: de aquí en adelante, cualquiera que me encuentre me matará. Andaré errante en la vida. ¿Qué es eso? El terror que le producen las consecuencias de su maldad, de su pecado. Pero eso no es arrepentimiento. Tenerle miedo a las consecuencias no es arrepentimiento. ¿Cuántas personas he tratado yo en consejería que tienen verdadero terror, infidelidad conyugal, tomaron algo que no les pertenecía, etcétera? Aterrorizados después, pero no por el acto en sí, sino por las consecuencias graves que eso acarrea. El arrepentimiento está dispuesto incluso a aceptar las consecuencias que Dios diga, y lo único que quiere la persona arrepentida es que Dios lo perdone y lo restaure. Eso es todo. Entonces, ¿cómo reparar vida? Con arrepentimiento, en segundo término. En tercer lugar, se repara vida con renovación de propósitos. Cuando Pedro peca traicionando al Señor de manera reiterada, negándole con juramentos y maldiciones, el resucitado manda hacer de nuevo una convocatoria a sus discípulos. Y les dice: díganle a los discípulos y a Pedro que allá los espera en Galilea, tal como les dijo. ¿Qué es esto? Esto es renovación de propósito. Dios está renovando propósitos en la vida de Pedro. Uno puede haber cometido errores, pero necesita hacer renovación de propósitos, porque si tú no renuevas tus propósitos, lo cual implica renovar tus compromisos, si tú no haces eso, puede ser que solo te dure 3 días, puede ser que solo te dure 2 semanas. Así es que
también tiene que haber renovación de propósitos si es que vamos a reparar vida. Trátese de un matrimonio que ha estado en una mala situación, trátese de una relación con los hijos o con otros familiares, trátese de algo que pasó espiritualmente que afectó a la persona, necesita haber renovación de propósitos de vida. En cuarto lugar, ¿de qué otra manera reparamos vida? Con pactos relacionales. ¿A qué me refiero? Debe haber pacto. La persona sin pactos es una persona proclive a destruir todo lo que toca, a hacer daño a quienes se le acercan. Necesitamos pacto. Matrimonio, por ejemplo, es pacto. Hijos, es pacto. Padres, es pacto. Iglesia, es pacto. Patria, es pacto. Cuando las personas son personas de pacto, y estoy usando terminología bíblica, cuando las personas son personas de pacto, entonces son comprometidas, son creíbles. Y esas personas llegan al punto de estar dispuestos a hacer grandes sacrificios por causa de los pactos de vida que han hecho. De tal manera pues que, ¿cómo comienza la vida cristiana? Es un pacto con Dios. Dios, te entrego mi vida. De aquí en adelante mi vida no es mía, es tuya, te pertenece, te la devuelvo, Señor. Quiero hacer tu voluntad y no quiero hacer ya más la mía. ¿Se da cuenta? Esto tiene que ver con pactos, en este caso con Dios, pero también los pactos son de relación humana, como dije, matrimonios, como dije, familia, como dije, patria, como dije, iglesia y así otros más. Y número 5, ¿cómo reparar vida con ayuda divina? Usted, se lo digo tan claro como puedo hacerlo, usted solo no podrá. Usted necesita venir a Dios y decirle: Dios, ayúdame. Yo solo no puedo reparar lo que he arruinado. He afectado mi matrimonio, pero necesito tu ayuda. He afectado a otras personas y necesito tu ayuda. He hecho lo malo delante de tus ojos, pero necesito tu ayuda. Mire cómo el pródigo volvió a su padre, le dice: Padre, he pecado contra el cielo. Es como él está estableciendo las prioridades de sus acciones. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe qué implica esa declaración? Que tuvo que ponerse a cuentas con Dios primero. ¿Qué es lo que hizo el pródigo? 1, se pone a cuentas consigo mismo. Dice: y volviendo en sí, se dijo: esta y esta y esta es mi situación. Se pone a cuentas con Dios y él entiende: antes que pecar contra mi padre, pequé contra Dios. Y tercer lugar, pequé a nivel de relaciones humanas. Pequé contra mi padre, contra mi casa, contra mi familia. Y todo eso, amigos, solo con la ayuda de Dios se puede reparar. Todos esos daños. Pero déjenme decirle que no hay nada que usted, de la mano de Dios, no pueda resolver. No hay nada que usted no pueda reparar, excepto que quizá usted desperdició mucho tiempo, tiró al cesto oportunidades que Dios le dio para reparar y no hizo lo que debía hacer en el tiempo correcto. Y entonces no le va a quedar más que observar destrucción y observar desechos. Pero en términos generales, con ayuda de Dios, las cosas se pueden reparar. Entonces, ¿cómo reparar vida? 1, con toma de conciencia. 2, con arrepentimiento. 3, con renovación de propósitos. 4, con pactos relacionales. Y 5, con ayuda divina. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Lo que se puede reparar.